Para el siguiente panel vamos a hablar de cobranzas. Es otra de las partes neurálgicas y estratégicas de cualquier entidad financiera. La cobranza es tal vez lo más difícil y bueno, en países como Colombia, donde hay segmentos de mercado complicados, la gente que sabe de cobranzas pues realmente es muy valiosa para las organizaciones. Vamos a introducir entonces a nuestros panelistas y comienzo diciéndoles que va a estar con nosotros Alicia Soacha, vicepresidente de cobranzas de Mi Banco. Ella viene haciendo este tema por más de 20 años en diferentes instituciones del sector financiero y servicios de buró. También ha trabajado en gestión de riesgo de crédito y en diseño e implementación de estrategias de administración de portafolios, crédito de consumo y cartera. Ella es economista. Tiene especialización en finanzas del externado, especialización en mercadeo de la EAFIT y actualmente es candidata a Executive MBA de INALDE. Alicia Soacha, un aplauso por favor para Alicia. Yasmín Castellanos es nuestra otra panelista, profesional en administración de empresas con enfoque en gestión comercial, especialización en gerencia de talento humano y diferentes diplomados en estrategias digitales para la gestión de cobranza, ventas y atención al cliente. Ella, además de trabajar como directora comercial, tiene dedicación de madre, de esposa y de empresaria. Asimismo, ella lo dice en todas sus intervenciones. Con 14 años de experiencia, ella fundó IntelliviPro, que es uno de los patrocinadores de Ciclo de Riesgo Summit 2022. Un aplauso para Yasmín. Y finalmente, nuestro tercer panelista para hablar de cobranzas es Linio Rojas. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Cooperativa. Tiene 15 años de experiencia en el sector de cobranza especializada, lidera equipos de trabajo, logrando grandes avances corporativos. También es coach, también es mentor y actualmente se desempeña como gerente general de Liam BPO. Un aplauso para Linio. Bueno, invitamos a nuestros panelistas entonces a la parte superior para que comencemos con este panel llevando la cobranza al siguiente nivel. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a Ciclo de Riesgo, a Beatriz por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos, moderando este panel. Creo que nos falta Yasmín. Alguien que busque a Yasmín, nuestra tercer participante, se nos perdió. Bueno, sí, Yasmín está por ahí. Si de pronto las personas de logística nos ayudan con buscar a Yasmín, nuestra patrocinadora. Bueno, entonces empezamos este panel. Yo espero que para todos sea bastante útil. Digamos que en estos temas lo que uno más se sueña es que sea práctico, que podamos llevarnos para nuestras compañías prácticas que ustedes con la experiencia han tenido, que podamos fortalecerle al público. Y yo quisiera hablar de 4 grandes temas en los que tenemos dividido las temáticas de este panel. El primero es transformación digital. Es que muchas veces hablamos de transformación digital y dónde lo plasmamos, y la invitación es plasmarlo en el modelo de negocio. Entonces decimos la transformación digital como el cambio en el modelo de negocio. ¿Y dónde plasmo el modelo de negocio? Pues hay varias metodologías, entre esas Canvas, que es la más tradicional, y hoy vamos a hablar de los 4 segmentos de un Canvas. En la parte central, la propuesta de valor, que definitivamente es maximizar el resultado de la experiencia del deudor. Vamos a hablar de organizaciones clientecéntricas. La parte de los aliados, preparación en cultura y la estructura para la transformación, buscar aliados que conozcan del negocio, que se estén actualizando, que nos permitan hacer esos experimentos de negocio que necesitamos. Y la cuarta parte, basado todo en un control y análisis financiero sostenible. Vamos a hablar de la alineación de las compañías, cómo alinear vertical y horizontalmente las compañías, y hablamos aquí de esquemas de estructura, de arquitectura empresarial, donde la parte alta ponemos nuestros OKRs y en cobranzas conocemos bien nuestros objetivos o metas de gestión y metas de resultados, y cómo engranamos toda la organización bajando a los proyectos, los procesos, la data, la analítica y la tecnología como un apalancador de toda esa conexión. También vamos a hablar de planeación prospectiva, cómo imaginarnos el futuro y desde el futuro volver al presente como un mecanismo de ingeniería en reversa y empezar a dar soluciones a problemáticas que hoy tenemos en las áreas de cobranza. Problemáticas como ¿cuáles? El contacto.
cada vez es más difícil contactar al cliente. Tal vez en la pandemia volvimos a soñar con una flor de un día, y era volver a tener a ese cliente en la casa y poderlo contactar, y tal vez cogerlo con tiempo, porque en muchos sectores había más desempleo, las cifras lo decían, y podíamos conversar con ese cliente. Bueno, ya llegó Yasmín, estaba esperando. Entonces, podíamos conversar con ese cliente, pero luego pasa la pandemia y volvemos a tener una gran problemática, y es cómo contacto al cliente. Ya no me contestan. Hay algo anacrónico en las áreas de cobranza, y es soñar que definitivamente nos van a seguir contestando el teléfono. Nosotros mismos no contestamos el teléfono y esperamos que nuestros clientes lo hagan. Entonces ya más que hablar de analítica, de canales alternativos, porque suena sexy, ya no. Ya lo tenemos que implementar para mejorar ese tipo de indicadores. Y finalmente vamos a hablar de tener la antena prendida con tecnologías emergentes. Ya lo hemos visto, yo utilizo mucho, y recomendarles la matriz de Gartner para ir adoptando esas tecnologías emergentes que van saliendo, y utilizar los experimentos de negocio como vehículo para implementar esas tecnologías. Todos los días salen nuevas tecnologías, hay unas que son moda, otras que no, pero ¿cómo las implementamos? Históricamente hemos hablado de Champion, Challenger, pero los experimentos nos pueden aportar bastante en esa implementación. Entonces quisiera empezar con Alicia preguntándote precisamente en el tema de tendencias. ¿Cuáles son esas tres principales tendencias, Alicia, que están marcando un camino de evolución en los modelos de recuperación de cartera en tu sector, principalmente en micro, que todos aprendemos de, primero, la parte social que tiene el micro, pero también de sus innovaciones, de cómo llegan a los clientes que realmente son océanos azules, hablando de temas de Michael Porter, y en qué componente del proceso tú crees que veremos las principales transformaciones? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a tendencias, yo creo que no solamente en esta industria, sino en muchas otras industrias, hemos venido hablando durante los últimos años de tres, digamos, temas claves. Uno, centralidad en el cliente; el otro, agilidad; y un poco abocando a ese último llamado que me haces, un poco el tema del propósito. Con respecto a centralidad del cliente, creo que nosotros desde el hacer de cobranzas, más que en ninguna otra actividad, tenemos muy claros los dolores del cliente. Esos dolores que a veces, digamos, se dificultan conocer o identificar en procesos, por ejemplo, de ventas, porque estamos haciendo al final al cliente feliz, pero podríamos hacerlo más feliz facilitando un poco el proceso. Pero realmente nos cuesta un poco más ver cuál puede ser el dolor en esos diferentes procesos. Pero yo creo que en cobranzas nosotros tenemos desde este hacer claridad de cuáles son esos dolores y cómo podríamos mejorarlo, pero muchas veces lo que resulta muy angustiante es que nos hemos venido acostumbrando a vivir con esos dolores y a que los clientes vivan con esos dolores. Entonces yo creo que identificar muy bien ese viaje del cliente a través de ese proceso de cobranza, de ese proceso de recuperación que estamos haciendo, cuáles son esos principales dolores y cómo podemos aminorarlos, pues va a ser muy diferente nuestra labor de cobranzas y realmente va a marcar una diferenciación. Mucho más, digamos, del proceso en el que venimos, de, digamos, una proporción en muchas ocasiones vimos en algunas entidades que el 50, el 70% de los clientes estaban recibiendo alivios y al final del día pues nos quedábamos casi que sin clientes para poder hacer cross-sell, para poder hacer deepening. Entonces yo creo que esto que pasó recientemente pues nos confrontó con muchas cosas para evaluar. Porque esos clientes que tuvieron alguna dificultad durante la pandemia pues no necesariamente son clientes malos. Entonces bueno, el tema de centralidad en el cliente, creo que el tema de agilidad es otra tendencia pues de la que no podemos perder de vista. Tenemos que ser mucho más ágiles, creo que todos los días salen muchas más compañías que están teniendo la capacidad de llegar más rápido al cliente, de ofrecerle diversos canales de pago. Entonces ahí tanto nosotros como entidad como con esos terceros aliados tenemos que empezar a juntarnos y ver cómo podemos, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos un poco mejorar esa experiencia y poder llegar, digamos, con soluciones mucho más rápidas para el mercado, que potencialicen nuestros resultados y pues que también mejoren la experiencia al cliente? Y la última, y digamos que en estos últimos meses que ha empezado a ser muy poderosa para mí,
es el tema del propósito. Creo que si nosotros y nuestros equipos tienen claro cuál es el propósito de nuestra compañía, más allá del propósito financiero, nosotros, pues especialmente en mi banco, digamos que tuve una muy grata sorpresa, toda mi vida he trabajado en el sector financiero, y los clientes que hoy atendemos son clientes que son invisibles para el sistema financiero. Las personas que venden dulces en la calle, que tienen, digamos, ventas ambulantes, y creo que ese deseo de cambiar el país, ese deseo de generar progreso, pues hace que todos queramos dar esa milla extra todos los días y tener un equipo engranado con un propósito claro. Creo que nos hace hacer mucho mejor las cosas, pensar realmente en esos otros dos temas de los que comenté, cómo lo hago más rápido, cómo lo hago mejor, cómo facilito un poco la experiencia del cliente a lo largo de ese viaje. Para mí esas tres tendencias creo que son claves. Súper, y es incorporar el tema del propósito como un objetivo grande o principal en las áreas, o sea, identificar ese propósito y de ahí todos nos pegamos y nos alineamos de manera vertical. Muy buena esa última tendencia. Lino o Yasmín, ¿alguna tendencia que ustedes nos quieran regalar que ustedes han identificado como clave para el éxito en el proceso de cobranza? Sí, gracias. Bueno, bien, yo concuerdo con mi compañera Alicia, el propósito final de una organización, de una compañía, es lo que le da sentido al ser humano, ¿sí? Es ese propósito que le permite a nuestros colaboradores llegar a realizar esa tarea que diariamente llegan a la organización. Llegan con ese propósito, lo hacen con pasión, y para mí ese pilar del propósito, como ese sueño de la organización, es muy importante tenerlo definido, pero más allá de tenerlo definido, es que desde la dirección ejecutiva, el CEO de la organización y los directivos lo puedan vivir, porque si no, esto se convierte en letra muerta. Los colaboradores van identificando que no se sienten, digamos, plenamente con ese propósito o ese sueño, y entonces allí va a empezar a fallar toda la estructura. Súper. Aprovecho el tema, dale Yasmín, cuéntanos una tendencia y aprovecho un tema importante que tomas y con eso pasamos a estructuras de negocio, modelos de negocio de arquitectura empresarial que hablábamos, para hablar de alineación de las compañías. Dale Yasmín, cuéntanos sobre la tendencia. Gracias. Bueno, yo creo que definitivamente sí muy alineado a lo que dice Alicia. Como compañía, además de integrarnos y ser un solo idioma y tener muy claro el propósito como compañía, es definitivamente entender el usuario qué espera, cómo quiere que lleguemos a ellos, ¿sí? Como tú decías, como esa necesidad de llegar quizás a población invisible, a aquellos que no tienen la oportunidad, pero definitivamente es engranar todo mi equipo bajo un propósito para llegar a ello. Entonces creo que le adicionaría como esa parte de engranar, entender el usuario y completar para que se le pueda dar como compañía, demos de acuerdo al propósito lo que espera. Bueno, muy bien. Pasemos entonces al tema de alineación. Siempre hemos tenido la alineación de los equipos, algunas rupturas entre las áreas de cobranza, crédito, riesgos, comercial, y llega la pandemia, nos vamos todos a la casa, empezamos a hacer un trabajo ya después híbrido, pero a veces esa conexión visual que dan los espacios presenciales se ve también fracturada por esos modelos híbridos, y si antes teníamos de pronto rupturas en comunicación, tal vez con el modelo híbrido, en algunas compañías desde luego el modelo a distancia lo mejoró, pero yo creo que en otras y más en otras lo empezó a fracturar aún más. ¿Cómo podemos generar esa mejor tracción entre esas áreas? Muchas veces se siente que cada área sigue jalonando por su lado, que se fija una estrategia desde la parte tal vez alta de la organización, va bajando por toda la organización, en organizaciones descentralizadas cada célula ya tiene su objetivo, pero obviamente va alineado a una estructura corporativa, pero se sigue sintiendo en las áreas que cada uno va por su lado. ¿Qué implementan? ¿Qué han usado? Te quisiera preguntar, Lino, ¿qué han usado en tu compañía y en la experiencia de tus clientes para lograr esa alineación entre esas áreas? Ok, bueno, hay una palabra con la cual voy a explicar un poco qué se ha hecho
en Lian, y se llama la integridad del líder, ¿sí? El líder debe demostrar esa integridad delante de toda la organización. ¿Qué ocurre? Si hay integridad dentro del líder, ¿sí? El líder, cuando lleva la estrategia a su equipo de trabajo, la divulga, ¿sí? La integridad del líder va a permitir que en ningún momento el líder cambie la estrategia a su antojo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando hay unos buenos canales de comunicación entre las diferentes áreas, ¿sí? Y ellas ven cómo hay un líder que va dirigiendo un propósito, una estrategia, y hay coherencia en este liderazgo, todos van a trabajar de manera que cada área va a aportarle a ese propósito común. Y hay algo muy importante, y es que el líder debe saber comunicar la brújula o ese propósito a toda la organización. Si no hay brújula, si no hay propósito definido, o si cada rato estamos cambiando ese propósito a nuestro antojo, pues simplemente no hay integridad dentro de la organización. Y para mí, cuando las áreas van viendo que hay integridad dentro de la organización, dentro de los líderes de proceso, y cuando ellas se sienten involucradas dentro de este propósito, se va alineando todo para que todos puedan aportar a ese fin común. Y es un beneficio que obviamente beneficia a la organización y beneficia a los colaboradores. Y también quisiera agregarle el conocimiento de negocio. He visto cómo algunas áreas empiezan y dicen, no, es que eso no me corresponde, no, es que eso no es lo mío, no, es que yo soy de riesgo, tú eres de crédito, tú eres comercial, y entonces cada uno empieza a jalar para su lado. ¿Pero por qué? Porque en este momento las organizaciones pueden estar fallando en un conocimiento de negocio, el cuadro completo que se llama, ¿sí? Crédito debe conocer comercial, ¿sí? Comercial debe conocer toda la estructura de crédito, y asimismo riesgos. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento profundo de negocio, todo lo que podemos aportar desde nuestra área, ese granito de arena, para ese propósito que hemos definido. Sí, yo digamos creo que Lino ha puesto nuevamente sobre la meta el tema del propósito, que creo que es muy importante, o sea, la claridad de todos los equipos, no solamente el equipo de ventas, sino del equipo de la fábrica de crédito, del equipo de cobranza, sobre cuál es el propósito de la compañía y digamos los OKRs que están relacionados con ese propósito, los OKRs que nos permiten hablar idiomas comunes. Normalmente pues al de negocios lo que le interesa es su colocación, el crecimiento en sus ventas, pero creo que los negocios han venido mejorando, la banca ha venido mejorando y realmente hoy pues ya no habla el de riesgo de su pérdida de crédito exclusivamente, sino lo que les interesa es básicamente una línea común que es el EBIT, cuáles son las ganancias que está teniendo al final, pues digamos el negocio, que el propósito es clarísimo, tenemos que llevarlo todo en las venas, pero pues de aire no podemos vivir, así que tenemos que dejar también rentabilidad sobre la mesa para que ese propósito se pueda seguir dando. Comunicación, creo que como lo mencionó Lino, pues es fundamental. Además de espacios formales, hay que generar espacios informales de comunicación con los equipos. Estar hablando con mi compañero de riesgo, con mi compañero de crédito, con mi compañero de colocación, para ver qué está pasando en el mercado, los focus groups con los equipos que uno maneja. Muchas veces uno se va desentendiendo de la calle, de lo que está pasando, entonces tener también esa comunicación cercana con los equipos de trabajo, con los clientes, ir a visitar a los clientes, pues eso también creo que fortalece mucho y el tema de la comunicación es clave. Y creo que pues recientemente todo el tema de agilidad nos ha puesto tratar de solucionar retos comunes, la diversidad sobre la mesa, entonces si hay un reto complejo en la organización, pues qué cosa más rica que las personas de 4 o 5 áreas estén participando
y viendo desde su óptica, desde su orilla, cómo podríamos hacer mejor las cosas. Entonces, creo que eso es algo que también puede ayudar mucho a tener una visión común. Tocas un aspecto y es el de los roles y las metas integrales. ¿Qué opinan sobre aquellas metas donde yo a la persona de crédito, que en microcrédito tal vez sí se ve y se ha vivido históricamente lo que es un asesor integral de punta a punta, porque él vende, analiza y responde por la cartera, pero en otros segmentos uno no lo ve, uno en consumo a veces ve, yo analizo, yo entrego el crédito, pero el de cobranzas cobra y entonces cada uno cuenta su historia. ¿Qué opinan en áreas de riesgo sobre metas de crecimiento? O sea, yo como riesgo, y ya se está viendo cada vez más en las compañías, los supervisores ya cada vez lo aceptan, las calificadoras cada vez más lo aceptan, y es, yo como riesgo no solo respondo por mi pérdida esperada, porque ya el de riesgo dice, no, yo lo controlo, claro, fácil controlar de cierta forma la pérdida esperada, pero hoy hay que buscar ese trade-off entre esas dos variables, cómo logro controlar la pérdida, pero hacer que ese negocio vaya a buen ritmo. ¿Qué opinan sobre esas metas compartidas en las áreas de riesgo? ¿Cómo lo ven como un método de alineación alineación y generación del resultado? Bueno, pues yo creo que son fundamentales y tal vez como lo mencioné hace un rato, creo que es un lenguaje común que ya comenzamos a hablar. O sea, el de riesgo cada vez está más interesado en entender cómo le va el negocio. Porque es que si el negocio se me frena, si yo tenga una gestión de cartera divina, pues mi indicador de cartera vencida se va a terminar afectando. Así que yo creo que es el tema de establecer OKRs que nos permitan hablar un mismo idioma, que es mucho la función de ese CEO bajo ese propósito y esa definición de esa estrategia. Y bueno, pues ya echarlo a andar entre los equipos. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Alicia, es como ese trabajo colaborativo y esa visión 360, donde a la final todas las áreas estamos alineados, entendemos el propósito, pero definitivamente, aunque tengamos unas metas particulares, son metas de la compañía que lograrlas definitivamente se hace o se llega en equipo, ¿sí? Cuando nos comunicamos, cuando entendemos, cuando el de comercial sabe lo que está haciendo riesgo y riesgo está haciendo o conoce lo de mercadeo y todos estamos trabajando colaborativamente para lograr ese resultado. Pero si fluctúa la comunicación y somos repúblicas independientes, definitivamente nos vamos a ver afectados, porque pues súper bien si le va a comercial de maravilla, pero pues si riesgos no está enterado de lo que puede llegar, pues no va a estar preparado para poder reaccionar. Entonces creo que clave es esa comunicación y esa visión 360 como compañía y como líderes, como lo decía Lino hace un rato, es llevar todo mi equipo, mis líderes llevando todos los equipos colaborativamente a lograr ese resultado y entender como compañía que somos uno solo. Bueno, súper. Es un llamado entonces a que esas metas que pongamos ojalá sean integrales, no solo riesgo corresponde por pérdida, comercial por colocación, porque desde ahí ya empezamos una desintegración natural entre áreas. Súper. Bueno, Yasmín, hablemos entonces de organizaciones clientecéntricas. Hoy se habla mucho del customer centric y en las startups se habla cada vez más. De hecho, nacen con el cliente en la mitad, todo vamos en función del cliente. En las empresas tradicionales tal vez empieza a migrar a esos modelos, empezamos a cambiar la cultura, la forma de pensar, pero si uno quisiera hoy hacer los primeros pasos, cómo lograr y decir con algo práctico más que con algo, yo soy cliente céntrico, yo calculo NPS cada semana, yo analizo sensibilidades de mi NPS, ¿es eso? Primera pregunta es si ¿es eso suficiente estar midiendo, actuando, eso ser cliente céntrico? Es la primera pregunta. ¿Y cuáles son los primeros pasos prácticos que uno se pueda llevar para decir, oiga, yo quiero, ¿será que yo sí soy cliente céntrico? Y si no lo soy, ¿qué puedo hacer como primeros pasos para empezar a migrar hacia ese modelo? Bueno, desde Intel y BPO definitivamente trabajamos mucho centrados en el usuario, pero más allá es entender qué quiere cada usuario, ¿sí? No solamente el medir, como tú dices, ¿será esto suficiente? No, es definitivamente ver cómo cada acción que realizamos en esa transformación va a afectar positivo o negativamente al usuario. Entonces,
cuando empieza uno a hacer la transformación de todo el proceso de cobranza y quiero, no sé, quizá digitalizar y hacer cosas distintas, consideramos que el primer paso es entiendo a mi usuario, qué espera el usuario, cómo quisiera ese usuario que se le atendiera, que se le hiciera una gestión. Desde ahí empieza la transformación. Detrás de esto es todo el equipo integrado, porque no solamente se transforma un proceso, realmente se transforman equipos e ideas para que logremos ese resultado. Y cómo lograr trabajar centrados en el usuario, pues es que hay que conocerlos. Definitivamente, y no solo a través de una encuesta de satisfacción, que además hoy día es súper difícil hacer una medición que nos den esa respuesta. Entonces, definitivamente es encontrar modelos que me permitan conocer en el comportamiento del usuario cuál es el canal que realmente voy a utilizar. Entonces, creo que lo resumo en 3 pasos. El primero, entender y conocer a mi usuario. Segundo, transformar no solo los canales, sino realmente el equipo. Y tercero, no basta con hacer una medición de satisfacción o de conocimiento muy superficial del usuario, sino más bien integrarme mucho a lo que realmente quieren. Creo que son los primeros pasos para lograr esa transformación. Super, Yasmín. Hablando del tema de experiencia de cliente, hoy con la digitalización de procesos, lo que cada vez más vivimos es una masificación, pero el cliente también, para tener una buena experiencia, exige una personalización del servicio. Entonces, yo quiero ser masivo, yo quiero llegar a una audiencia, yo quiero ser exponencial, una empresa exponencial, yo quiero crecer, llegar a nuevos mercados, pero también cada cliente reclama por su forma de atención, por su personalización. Los millennials y silenials cada vez reclaman más tecnología, pero también tecnología más adaptada, más hacia nichos. Y realmente en la personalización es tal vez lo que le da al cliente esa mejor calificación de servicio. Entonces, en este punto crucial donde tenemos esa paradoja, ¿cómo lograr los dos aspectos? ¿Cómo lograr esa masificación? Pero también que cada cliente me sienta personalizado y que cada cliente sienta una cobranza más humana. Porque hoy hablamos de bots, hoy hablamos de poder interactuar permanentemente con la tecnología, pero a nadie nos gusta hablar más de 1 minuto con un robot, ¿sí? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo lograr cubrir esas 2 partes? Bueno, digamos que nos hemos enfrentado definitivamente a los perfiles, lo que tú decías, ¿no? Entonces encontramos el usuario que le fascina ser digital y que quiere ser digital y definitivamente no quiere contactarse una línea, no quiere, no sé, durar no sé cuánto tiempo logrando a que un chat lo entienda o le dé la respuesta que busca. Entonces, volvemos al mismo tema de conocer cuál es el canal efectivo que yo debería utilizar por cada usuario. Sé que suena muy difícil porque uno dice, ok, pero ¿cómo logro masificar y hacer una gestión muy rápida? Porque es que ¿cómo los conozco cuando hablo de volúmenes tan altos? ¿Sí? Entonces, es definitivamente entender sus comportamientos y hay que probarlo. Hay que entender que no todos queremos ser digitales, no todos queremos seguir en un canal tradicional. Entonces, ¿hasta qué punto puedo ser digital? ¿Sí? Y ahí empieza la paradoja. Entonces, todos queremos ser digitales y entonces lo que estamos viviendo nos lleva a los canales digitales, a que sea más rápido, a cómo puedo darle la información súper corta, a que en una llamada de bot tengo máximo 8 segundos para captar su atención y entregar el mensaje que realmente quiero entregar, porque pues si ya hablé 20 segundos seguramente me van a colgar. Y si además las voces no son tan chéveres, pues súmale, ¿no? Entonces es entender cuáles de mis usuarios definitivamente pueden ser digitales y a cuáles debo seguir un canal tradicional o tener personas. Definitivamente el ser humano pues va a llegar a un punto en el que necesita tener del otro lado un ser humano, ¿sí? Pero es como encontrar cómo puedo llegar a la masificación e ir reduciendo hasta que encuentro ese perfil que definitivamente debo atenderlo con personas, ¿sí? Que siga con esa cercanía. Y solo lo logro haciendo el ejercicio y conociendo con el resultado, que definitivamente todo está orientado a metas, logro el resultado con quienes sí y con quienes no. Cris, yo tal vez uniría esta pregunta con la pregunta previa, y es el tema de centralidad en el cliente. Y la centralidad en el cliente creo que nos llama un poquito más a actuar más que a reaccionar.
Hoy tendemos a reaccionar, esa es la razón de ser de áreas como servicio al cliente, y es: mi cliente se enfadó, mi cliente no estuvo a gusto con… Pero si yo lo hubiera conocido, posiblemente no hubiera tenido que reaccionar. Entonces yo creo que esa centralidad nos habla mucho de conocer al cliente, entender muy bien esas necesidades, y eso posiblemente se facilita mucho cuando uno va a segmentos específicos de la población, ¿cierto? Cuando trata de decir, bueno, esta bolsita de personas que tengo acá, pues no es una bolsita a la que les gusta lo mismo, los mueve lo mismo. Entonces tratar de segmentar un poco, pero yo diría, ahí el tema de datos es fundamental, y es conocer al cliente para ver qué lo motiva, qué lo mueve y cómo lo puedo tratar, a través de qué canal debería tratar de intervenirlo y demás. Súper, concluyo la respuesta a algo clave, y es segmentar, algo que desde hace tiempos hablamos en mercadeo, cobranza, siempre segmente bien, microsegmente. Y te quiero preguntar, Alicia, acerca precisamente del tema, y es sobre esa segmentación. Hoy cada vez, no solamente esas variables demográficas que históricamente hablábamos, hoy se habla de las variables psicométricas que cada vez toman más relevancia. En un tiempo estuvo de moda, no sé si recuerdan, hace algunos años hablábamos de originar con Facebook, y que yo no necesitaba las variables de los burós, y entonces que yo iba a originar con Facebook. El tema fue moda porque hablábamos ahorita de qué variables son moda y qué variables son reales. Luego volvió a descender el tema y dijimos, no, tal vez el tema de carácter de pago y la información de burós es muy importante, y vamos complementando, pero a la medida que se van poblando nuevas variables psicométricas, y ahora hablan de la no solo de la etnografía, sino la netnografía, y es cómo yo me voy movilizando en la red y cómo eso me puede ayudar a segmentar mejor. Yo ahorita hablaba de los Silenial y Millennial, pero cada vez estamos hablando más que ni es por generaciones. El tema de ser digital no es por generaciones. Yo particularmente cuento que ya he visto abuelitas con TikTok, y es natural verlas con TikTok, porque es la red más cercana, porque bota videos buenos y porque es fácil conectarse. Entonces, hablando de etnografía, variables psicométricas, ¿qué nos recomiendas como estrategias y tácticas para segmentar de manera adecuada? Y teniendo en cuenta que, entre otras, cuando llegó la pandemia, de inmediato todos nos volcamos a decir, ¿mi modelo sí es mi modelo? O sea, ¿sigo con el mismo modelo o cambio? Y todos dijimos, no, cambio, porque yo ahora necesito saber quién es mi nuevo cliente. Sigue trabajando allá, ya no está trabajando, la mayoría cambiaron. Otros, como muchos, y nos ha pasado, cambiamos de pensamiento, ya no queremos estar ahí, queremos otras cosas. Entonces, ¿qué nos recomiendas en modelos de segmentación y tácticas para tener una gestión cada vez más cercana y siendo masivos pero cercanos al deudor? Bueno, yo creo que sí, como tú dices, vienen modas que nos traen nuevas tendencias, nuevas cosas, y muchas veces tendemos a desechar eso que nos servía. Pero yo creo que sin duda hoy nadamos en un mar de datos que nos pueden aportar a entender quién es la persona que tenemos enfrente sin necesariamente tenerla enfrente, a qué nos vamos a enfrentar, y esa información hay que aprovecharla. Y otro elemento que yo destacaría es: no hay receta perfecta. Creo que cada situación nos enfrenta a toma de decisiones particulares. Por ejemplo, en la pandemia todos reevaluamos mucho si los modelos tradicionales que teníamos de riesgo de crédito seguían funcionando en nuestras entidades, dado que lo que hacían básicamente era mirar el pasado para predecir un poco cómo se iba a comportar hacia adelante ese cliente, pero con un choque tan fuerte como el que tuvimos, pues se iba a dificultar que ese modelo siguiera siendo predictivo. Pero empezamos entonces a mirar variables internas, como por ejemplo, no sé, utilizaciones recientes en términos de avances, llamadas a ciertas líneas. Entonces yo creo que a veces como que nos desbordamos como compañías a buscar información afuera y dejamos de ver lo que tenemos adentro y el potencial que esa información tiene adentro y lo que nos está diciendo el cliente. Esa transaccionalidad, cuántas veces está yendo a la oficina, qué canales diferentes a la oficina está utilizando, que sin duda nos pueden agregar valor y nos pueden ayudar a segmentar y a tener estrategias mucho más, digamos, afinadas para poder gestionar a nuestros clientes.
modelos de segmentación? ¿Han encontrado alguna variable crucial? En tu caso, en el IntelliBPO, que interactúa tanto con cobranza digital, ¿han encontrado algunas variables que ustedes digan, wow, cuando yo veo al cliente que, no sé, que sí lee mensajes, al que no lee mensajes, el que el WhatsApp nunca me pone ni el doble chulito, sino solo uno, el que el WhatsApp me deja en visto, ¿podré yo segmentar con el que me deja en visto frente al que siempre me responde? Yo creo que son los insights más importantes a la hora de segmentar, son los naturales, ¿sí? Porque dice por ahí, cuando uno le pregunta al cliente, naturalmente, ¿él responde por lo que ha visto o responde sesgado? Pero cuando yo capturo el comportamiento de él, tal vez son los insights más naturales, porque él se comporta sin necesidad como de aparentar algo, sino simplemente lo está respondiendo en su vida normal, y es el insight más puro que puede haber. Al respecto, ¿qué han descubierto, qué han visto en esa gestión digital? Definitivamente la naturalidad cobra mucha relevancia, y es lo que tú dices, es probemos canales, hagamos una segmentación, eso es súper clave, poder hacer esos perfilamientos, y de acuerdo a ese perfilamiento que lo termina haciendo Strauss, que termina siendo ese modelo de inteligencia artificial, porque a la final tener canales digitales, sí, eso es muy importante, pero ¿cuáles son los canales que yo debo utilizar? Entonces, ¿será la llamada? ¿Será el chat? Empezar a probar esos canales basados en un perfilamiento es lo que hace la diferencia, y entender al usuario de su interacción, cuál es el resultado, donde logro la recuperación en un perfil de una mujer con este rango de edad, con esta actividad, con este riesgo y todas esas variables que podemos tener, y para este perfil debo utilizar una voz así, debo hacer una llamada, en qué horario, debo utilizar un chatbot. Ahí es donde se encuentra la diferencia, pero porque tengo una reacción de mi usuario de forma natural. Entonces entiendo, oye, tengo unos perfiles donde si envías un mensaje de texto es suficiente para que logres recuperar tu cartera, porque al final el que no cambia, el que sigue siendo, pues tengo que recuperar, tengo que mejorar mi indicador, no puedo dejar rodarlo. El cómo es donde se encuentra la diferencia, y lograr ese cómo, lo que hemos descubierto en IntelliBPO es entender el usuario basados en esa reacción natural, que lo logramos gracias a la segmentación y al perfilamiento. Tener canales digitales es súper positivo, pero ¿cómo integro mis canales para que se hablen entre sí y logremos ese resultado y entender el usuario? Sí. Yo quiero aportarle ahí algo muy importante. En nuestra organización hubo un tiempo donde empezamos a ver cómo la tecnología nos aporta obviamente a la consecución de los resultados muy importantes. Sin embargo, empezamos a ver, bueno, ¿y qué hacemos con el ser? Entonces dijimos, venga, estructuremos un modelo, ¿sí?, que nos permita ir al ser de ese deudor y poder lograr una cobranza efectiva, pero partimos de una premisa, y era, no queremos que nos pague. Y entonces al principio decían, ¿cómo así que no quieren que les pague? Sí, porque pues, ¿cómo así? Claro. Entonces Muy disruptivo, Lino, ahí. Sí, no buscamos que nos paguen. Entonces decían, ¿cómo así? Entonces, ¿qué quieren hacer? Queremos fidelizarlo. Queremos fidelizarlo. Entonces tú decías algo ahora, Alicia, acerca de lo de la pandemia, que habían deudores que no fueron deudores malos porque quisieron, sino que circunstancias los llevaron a ello. Y eso no ha ocurrido solamente en pandemia, siempre ha ocurrido en la historia, sino que ya lo catalogamos como un mal deudor. ¿Qué ocurrió? Entonces Lian realizó una consultoría, y con nuestro cliente interno, que son nuestros colaboradores, y con nuestros clientes externos, empezamos a hacer un análisis, y de allí nace un modelo. Por eso ustedes pueden ver en los afiches de Lian, mira, ahí salió, dice servicio relacional. El modelo se llama servicio relacional, ¿sí? ¿Qué ocurre con el servicio relacional? Tiene 5 atributos. Confianza, ¿sí? Si hay confianza, desde la confianza empezamos a partir. Empatía, interés genuino, porque es que mire, ocurre que nuestros negociadores de cartera, nosotros les llamamos negociadores, no asesores, negociadores de cartera, tú los pones a llamar, y resulta que ellos llegan allá a llamar y llaman como un loro, ¿sí? Y tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? No, aquí llamando. ¿A quién? No, un señor. ¿Viste el histórico? ¿Analizaste algo de él? No, estoy ejecutando la labor, para eso me pagan. Entonces,
Allí nos dimos cuenta que hacía falta el interés genuino, ¿sí?, para ayudarle a ese deudor a salir de allí, y creamos ese modelo. El trato respetuoso, ¿sí? Y con estos, ¿qué queremos lograr con estos atributos? Primero, que el cliente tenga una experiencia diferente. Y dos, fidelizarlo. No queremos que nos pague, queremos fidelizarlo. Súper, me hiciste acordar de una analogía con, ¿qué estás haciendo? ¿Pegando un ladrillo o construyendo la catedral más linda de esta ciudad? Súper, súper el ejemplo. Y pasémonos entonces al tema de, ya que tú hablas del cliente interno, de nuestros asesores, negociadores. Hoy tenemos unos asesores y unos clientes cada vez más informados y empoderados. También, como todos los sectores, sufrimos de la alta rotación. Si antes era una constante, tal vez hoy la sensibilidad del talento humano es mucho más alta. Me acuerdo de hace unos años en cobranzas, 12 años, 13 años en cobranzas, trabajábamos sábados, domingos y no había tanta sensibilidad, y cada vez más hoy vemos en los call centers la alta sensibilidad. ¿Cómo hacer para tener claras estrategias de fidelización de ese asesor? Pero además, ¿qué atributos y competencias se buscan en ese negociador? Alicia, quisiera nos contaras desde tu perspectiva, ¿qué atributos buscas en ese asesor, en ese negociador de cobranzas? Comenta Lino. Yo creo que Lino en su intervención hace un momento lo resumió muy bien, y es, pues claramente lo que siempre decimos cuando escribimos un perfil de un asesor, y es, pues tiene que escuchar, ¿cierto? Y tiene además que estar interesado en eso que ese otro le está contando. Pero a nosotros como organización también muchas veces nos falta poderlo empoderar, poderle decir, mire, este es el kit de herramientas que usted tiene disponible cuando vaya a conversar con el cliente. Nuevamente el tema del propósito es clave, porque no me interesa un cliente que todos los meses esté en 60, en 90 días, y lo tengo ahí como una vaquita lechera. No, necesito solucionarle el tema al cliente de fondo, ¿sí? ¿Será que lo mejor es una reestructuración, una modificación? ¿Cómo puedo ayudarle realmente al cliente para quitarle esa preocupación? Porque cuando hacemos esa gestión de cobranzas, pues sí, quiero fidelizar al cliente, pero el cliente todos los días, todos los meses nos tiene acá en su cabeza. Entonces es un poquito también desde lo genuino de esa interacción que está habiendo entre ese asesor y nuestros clientes, cómo podemos solucionarle de raíz el problema a nuestros clientes. A nuestros negociadores y a nuestro personal debemos involucrarlos en las actividades de la organización, en ese propósito. Ellos deben sentir que ellos están inmersos en algo. Cuando ellos se sienten que no hacen parte de nada, fácilmente se van. Por eso hay tan alta rotación. Nuestra sede principal queda en la ciudad de Neiva, tenemos muy poca rotación. Al inicio tenemos la sede principal en Neiva, sede Cali, Bogotá y Pereira. El 0.2% aproximadamente en la ciudad de Neiva. En Cali tengo una alta rotación. Pero ¿qué hemos visto? La cultura de Neiva. Si bien es cierto, los chicos en Neiva, tú no vas a encontrar asesores de call center porque pues, no hay muchos call en Neiva. Sin embargo, los chicos cuando llegan encuentran un propósito dentro de la organización. Es más, ellos cuando inician en la inducción tienen una escuela que se llama servicio relacional. Y si no pasan las pruebas, pues no pasa la inducción, no continúa con el proceso. Entonces, obviamente allí es donde empezamos a trabajar en ellos, y hay algo muy importante que yo siempre le repito al equipo de trabajo, y es eso que nosotros colocamos en las paredes del interés genuino, del trato respetuoso, o bueno, cuando las compañías colocan sus principios, sus valores, si eso no se vive en los directivos, los chicos lo notan todos los días, ¿sí? Y ellos se van alineando al perfil del líder. Porque eso es como en la casa, el hijo se va pareciendo ¿a qué? A los papás. De acuerdo, y complemento y lo que tú decías, Nino, es ese trabajo colaborativo y cómo integro a todo el equipo. Cualquier transformación, cualquier permeabilización, cualquier trabajo que lleve al usuario al logro de un resultado, una meta, más que como tú lo decías, tener la misión, la visión, los valores
en las paredes de la compañía es definitivamente que sean parte de cada una de las personas que hacen parte de nuestro equipo, ¿sí? Eso a la final nos va a hacer trabajar todos en un mismo fin, porque definitivamente es cómo le soluciono la vida financiera a mi usuario, porque lo que tú decías, Alicia, es verdad, o sea, no es tener al usuario en todas las asignaciones todos los meses buscando qué voy a hacer con este usuario y pues a la final retroceda un poquito y vuelva, sino cómo le soluciono la vida financiera y que todo mi equipo tenga tan interiorizado ese propósito que trabaje para lograrlo, centrados en el usuario. Súper. Hablando del estilo de liderazgo, los clásicos, el autocrático, el democrático que veía uno mucho, y hoy varios coinciden en que cuál es el mejor estilo de liderazgo y dicen pues el liderazgo auténtico, ¿sí? Que de cierta forma ese líder demuestre ser quien es realmente y de cierta forma pueda convencer y llevar a los equipos a tener resultados. Y frente a ese estilo de liderazgo, Lino, quisiera preguntarte, muchos cambios hoy por hoy y cercano a este fin de semana que nos espera más y más tensión. En estos días hablaban del estrés electoral que vivimos. Hay muchos cambios. ¿Cuál es ese perfil? ¿Cuáles son esos comportamientos que debe demostrar ese líder que conlleven a un mejor resultado, no solamente en términos económicos, también resultados en temas de mejorar la calidad de vida de los clientes, que lo hemos hablado, de los clientes internos, de cumplir con todo, económicos y no económicos? Ok. Bueno, hay un autor que me gusta leer bastante, se llama John Maxwell, y de él aprendí que existen 5 niveles de liderazgo, pero me voy a referir solamente a 2. Uno que no me gustaría tener en la organización y el otro que sí es el que debemos formar en las organizaciones. El primero es el liderazgo por posición. ¿Cuántos en las organizaciones tenemos líderes por posición? No sé, ya es una pregunta que cada uno se va a responder. ¿Por qué? Porque ese es el líder que está allí con un equipo, pero solamente lo respetan, lo siguen porque está en esa posición. Pero si de aquí a mañana lo llegan a bajar de esa posición, ya no va a haber ese mismo respeto, ese mismo seguimiento a ese líder. ¿A qué líder le debemos apuntar y cuál es el líder modelo que nosotros debemos tener? El líder nivel 5, que es el líder por personalidad. ¿Cuál es ese líder por personalidad? Es el líder que ha demostrado que lleva al equipo de la mano hacia la consecución de los logros, que frente al cliente no se esconde, sino que si hay una situación difícil dentro de la recuperación de cartera, le da la cara y le dice, bueno, estamos aquí para revisar qué ocurrió, fue un mes no tan bueno, pero vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer este nuevo plan de trabajo, y ese es el líder que acompaña al equipo de trabajo, que lo lleva de la mano hacia la consecución de los objetivos, y ese es el líder catalizador, que como lo dice un refrán, líder catalizador que hace que las cosas sucedan, ¿sí? Porque el líder no es el que está allí solamente con su posición, sino ese catalizador que lleva al equipo a otro nivel. Y lo último es el líder que le añade valor a las personas. Yo tengo claro cuál es el propósito en mi vida y es añadirle valor a las personas. Y eso es lo que quiero hacer en la organización. Súper. Y eso concuerda mucho hoy hablando de estructuras y organizaciones descentralizadas. Cuando uno habla de metodologías ágiles, ese es el tipo de liderazgo que más se habla, porque ahí se habla de algo que se llama la holacracia, donde definitivamente no hay jerarquías. Cuando hablamos de células, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, pues definitivamente no tienen, no es que el equipo de desarrollo esté por encima del Scrum Master ni nada, sino es una célula aparte donde todos trabajan y tal vez se da ese liderazgo por convicción, por convencimiento. Entonces, lo que comentas va muy de la mano con el futuro de las organizaciones, con el presente de las organizaciones, son las estructuras descentralizadas y es el tipo de liderazgo que allí vamos a tener y va a ser el más útil. Voy contigo, Yasmini, y hablemos entonces de tecnología, que es el modelo disruptivo que hoy en Intel y BPO están poniendo en práctica. Y como siempre tenemos presupuestos limitados. Hablábamos al principio de los modelos de negocio y en la parte baja de un clásico Canvas está la parte financiera, ¿no? Y la parte financiera siempre exige maximizar el resultado, cumpla con este presupuesto, pero si lo cumple para abajo mucho mejor, porque hemos sabido administrar los recursos. ¿Cuáles herramientas se deben priorizar para avanzar con agilidad en la transformación de ese modelo de negocio de cobranza? Es la primera pregunta.
¿Y cómo creen ustedes, y ahí la pongo para todos, que puedo identificar herramientas que son moda de las que no son moda y sí me van a permitir impactar en mi modelo de negocio? Bueno, lo primero consideramos que como ese primer paso es tener de alguna forma cómo analizar el perfil de nuestros usuarios para enfocar los esfuerzos, ¿sí? Porque es cuando tú descubres realmente qué es lo que necesitas, y cuando se trata de un presupuesto súper limitado debes estar muy enfocado en cuáles son realmente las estrategias que vas a ejecutar gracias a la tecnología. ¿Sí? Entonces definitivamente el primer paso es entender el perfil hacia el cual voy a llegar y cómo voy a llegar para poder llegar a esas plataformas, esas herramientas tecnológicas que vamos a utilizar. De ese modo las enfocamos y digamos que de cierto modo logramos controlar presupuesto sin dejar caer los resultados, ¿sí? Entonces creo que hay que enfocar mucho el esfuerzo a esa forma de perfilar, esas herramientas que me permitan perfilar los usuarios para enfocar estrategias y canales que me permitan el logro del resultado. Gracias. Hay algo que creo que fue moda y ahora se volvió moda, ¿sí? Fue y sigue. Fue y sigue, sí. En un momento creímos que las visitas domiciliarias pasarían de moda. Ah, sí, sí, sí. Y en la pandemia las olvidamos, es más. Exacto. Después de pandemia decíamos, oiga, nosotros hacíamos esto. Como muchas cosas que no sé si les pasó en la pandemia, las olvidamos. Y hoy decimos, pero si visitábamos y nos iba bien. Sí, total. Y digamos que trayendo a colación eso, en nuestro cliente Banco Agrario, el 70-80% es agropecuario, y con él aprendimos muchísimo ese amor hacia las visitas domiciliarias, hacia ir a escuchar al deudor, ir a tocarle la puerta a la finca, a la casa, ir a verlo, ¿sí? Y allí entendimos que eso que en algún momento creímos que pasaba de moda no es tan cierto. Lo que ocurrió fue que dejamos de hacerlo. Súper. Bueno, pues ya con esto vamos llegando al final. Quisiera hacerles una conclusión de los comentarios que hacemos. La importancia aquí de las tendencias, de estar con esa antena prendida, cazando tendencias, pero también cazando y sabiendo cuáles son las que me pueden aplicar, porque muchas veces nos podemos ilusionar con tendencias que realmente no nos van a servir en el modelo de negocio. Tener una alineación vertical, alineación horizontal. Tener unos objetivos claros, hablamos mucho del propósito, y cada vez más sí con las nuevas generaciones existe esa pregunta del propósito de vida, y ojalá ese propósito de vida, que a veces es una pregunta difícil de responder, lo podamos tener muy claro y conectar con las emociones no solamente de nuestro cliente externo, sino de nuestro cliente externo. Definitivamente reevaluar el relacionamiento con el cliente, pero de lo que hemos aprendido hoy no solamente tomo el relacionamiento digital y solo tecnológico, porque también hablamos que lo tradicional también funciona, la visita funciona, mirar al cliente a los ojos también funciona, no porque ya hoy tenemos WhatsApp y tenemos robots y tenemos la mayor tecnología, entonces ya no sabemos quién está del otro lado de la pantalla, y eso puede incidir fuertemente en el resultado. Definitivamente segmentación y analítica, migrando hacia data también alternativa, y aprovechar muchas veces la información interna, no solamente movernos con las variables estas que comentaba en etnográficas y las etnográficas, sino, oiga, lo que yo conozco de mi cliente dentro de la organización, tomarlo bastante en cuenta. Cultura y talento humano, hablamos entonces de cómo estar tan cercano a los, y sobre todo nos deja Lino su experiencia en Neiva me asombró tu indicador de rotación. Es un buen caso de éxito, y siento que es algo de lo que siempre hemos hablado, de explorar esos océanos azules, porque muchas veces nos conformamos con vivir en esos mares rojos, en esos océanos rojos donde están todos. Y en Colombia tenemos un índice de bancarización que definitivamente en la banca tenemos que retar. 50% de clientes no tienen hoy crédito, tal vez hablamos del 80 o 90, pero realmente ¿qué es un índice de bancarización completo? Y finalmente el buen uso de la tecnología que nos apalanque esa transformación digital. Bueno, ustedes muchas gracias por estar tan atentos a este panel, esperamos que haya sido bastante útil, y de nuevo gracias.